Dios le bendiga, estimado hermano y estimada hermana. En este día queremos continuar con la lectura del Evangelio según San Mateo. En esta ocasión el texto seleccionado es el que seguía la genealogía, el de el micropasado, y es el nacimiento de Jesucristo. Este texto está en San Mateo, capítulo 1, a partir del verso 18. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé su guía, y vamos a leerlo con reverencia delante del Señor para poder entender e interpretar el mensaje que el Señor nos tiene con respecto a este texto. Mateo capítulo 1, versículo 18, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estimado hermano, Dios le bendiga nuevamente. En esta ocasión hemos leído la porción que corresponde al Evangelio de San Mateo sobre el nacimiento de Jesucristo. Hay otros evangelios también que hablan sobre el mismo tema. En esta ocasión estamos haciendo una lectura correlativa de la Biblia, entonces vamos a tomar esta acepción, este trozo, esta porción bíblica, y vamos a pensar un momento en lo que representa lo que hemos leído. La palabra de Dios dice que José era un hombre justo y no quería infamar a María. Usted imagínese si en este momento usted tiene una novia o usted está a punto de casarse y su novia aparece embarazada, ¿no? Era muy difícil para José aceptar desde el punto de vista de una persona, de un ser humano, que la mujer que él amaba y la mujer con la cual él estaba a punto de formar una familia estuviese embarazada. Esto podía significar solamente una cosa desde el punto de vista humano, y era que él había sido engañado, que María había estado con algún hombre, había estado con otro hombre que no era José. Pero como era un hombre justo, recuerde que las leyes judías condenaban muchísimo el adulterio, y que una persona, una mujer adúltera, tenía que ser apedreada hasta morir, porque era un pecado tremendo para el hombre de esa época el adulterio, y mucho más si se encontraba que la mujer había quedado encinta, ¿no? Imagínese todo esto. Pero José, dice la palabra, que era un hombre justo. Pero no habla solamente de la justicia común como la interpretan los hombres. Había justicia de Dios en la vida de José, y es por eso que la justicia de Dios siempre le da oportunidades a las personas. José no quería que María muriera a causa de su pecado. Quiso darle otra oportunidad y estaba pensando en la forma de librarse, obviamente, de un compromiso que a él no le correspondía, pero sin que ella saliese perjudicada. Qué buena actitud, qué buena acción. José en su corazón había perdonado lo que él suponía que era una falta contra él. Cuando nosotros nos tomamos tiempo para el perdón, cuando nosotros nos tomamos tiempo para meditar en lo que vamos a hacer antes de cometer un acto de arrebato y hacer algo de lo cual nos podemos arrepentir, el Señor respalda. Tal es así que el Señor respaldó a José, y mientras él dormía, mientras él meditaba en cómo hacer para
que María no saliese perjudicada, es allí donde Dios va y donde Dios le habla. Es en ese momento donde Dios le dice a José que no tenga miedo porque María no había cometido ningún pecado, que no tenga miedo porque María no estaba manchada, porque había sido una mujer conforme al corazón de Dios y porque lo que en ella había era concebido del Espíritu Santo. Usted piense que si en un sueño, usted tiene un sueño como el que tuvo José, lo más probable es que no crea mucho o demasiado en el sueño que tuvo. Lo más probable es que usted piense que ese sueño provenía de su propia mente, de su propia carne o del propio deseo de salvar a una persona, en este caso María, de ayudarla. Pero, ¿qué hizo que José creyera indiscutiblemente? Yo me pongo a pensar esto, ¿qué hizo que José creyera a esa aparición, a ese ángel que se le apareció en sueños, no personalmente? Porque si un ángel se le hubiese aparecido personalmente a José, tal vez lo hubiese creído de inmediato, pero este ángel le apareció en sueños. José hubiese podido pensar que era simplemente eso, un sueño. Pero había algo que hizo que José creyera en este sueño, y es que José conocía las Escrituras. José sabía, como más adelante en el versículo 25 lo hemos leído, por medio del profeta las Escrituras decían: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo». José sabía esta escritura, José escudriñaba las Escrituras, y es por eso que no dudó cuando tuvo ese sueño, que ese sueño provenía de Dios. Amado hermano, cuando usted tiene un sentir de Dios, cuando usted tiene un sueño, cuando usted tiene una visión, cuando usted supone o sospecha que Dios le habló de alguna manera, ¿cómo estar seguro de que es Dios quien le habla y de que no es Satanás usando algo bueno para perjudicarle, o de que no es su propia carne o su propio deseo de que algo suceda? ¿Cómo saber, cómo estar seguro de que es la voluntad de Dios? Hay un solo camino para esto, y es comparar la visión, comparar la revelación, comparar lo dicho, comparar la profecía, comparar la idea, el pensamiento que usted tuvo con las Sagradas Escrituras. Porque no hay nada que salga del pensamiento del hombre. Todo viene de Dios, o del contrario. Todos los pensamientos tienen solamente dos fuentes: o son de Dios o no son de Dios. En este pensamiento que no viene de parte de Dios, ahí podemos involucrar el pensamiento humano, podemos involucrar la presión de Satanás. Pero si algo es de Dios, no es lo contrario. Si algo es bueno, no es malo. Y si algo es malo, entonces no es bueno. Por eso José escudriñaba las Escrituras, y es así como nosotros tenemos que escudriñar día tras día la palabra de Dios para saber si eso que nosotros estamos pensando, creyendo o deseando proviene realmente de la palabra, proviene realmente del Espíritu de Dios y del deseo del corazón del Señor. Otra de las cosas que vemos en este pasaje es que este ángel le habla a José y le dice que debía ponerle a ese niño, que ese niño provenía del Espíritu Santo, y que debía ponerle su nombre Jesús, Yeshua. ¿Cuál era el significado de este nombre? Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esto lo dice, vamos a leerlo, el versículo 21. «Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Obviamente la palabra le decía esto. Si el ángel en sueños le hubiese dicho otro nombre o le hubiese nombrado otra cosa, José no lo hubiera creído, porque José estaba seguro de lo que la palabra de Dios decía. Como le repito nuevamente, José escudriñaba las Escrituras. Y allí, pasando de la parte, yéndonos de la parte de los padres de Jesucristo, de José en este caso, que es a quien nombra y a quien menciona Mateo cuando
estudiemos otros evangelios vamos a ver la mención sobre María. En este caso Mateo se enfoca en José y se enfoca en el nombre de Jesús. Se enfoca en José y en el significado del nombre Jesús, Yeshua. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua significaba Salvador. Y el profeta, además de esto, había dicho: llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién sino Dios puede salvar? ¿Quién sino Dios entre los hombres puede convertir al corazón humano, puede tocar la fibra más íntima de una persona? Dios con nosotros, el Salvador. Estos dos nombres llamaron poderosamente la atención de José, al punto que volvió. Yo supongo que José habrá vuelto a escudriñar las Escrituras, habrá escudriñado nuevamente para saber si esto que le decía el ángel era tal cual. Si bien él ya sabía lo que iba a acontecer, pero supongo que lo habrá vuelto a meditar. Así es como tenemos que tomar, hermano o hermana, la palabra de Dios, meditándola día tras día, todos los días. No se canse de leer la palabra, no se canse de aplicarla, no se canse de estudiarla, no se canse de buscar tesoros en la Biblia, porque cada vez que usted lea un pasaje, cada momento que usted vuelva a leer el mismo pasaje, encontrará cosas nuevas para su vida, cosas nuevas para aplicar. En el próximo micro vamos a leer a partir del capítulo 2 la visita de los magos, pero yo quiero dejar en este momento una oración para que esta palabra que acabamos de meditar y que acabamos de reflexionar pueda serle útil, hermano, hermana, y pueda servirle también para anunciar a otros la buena nueva del Evangelio de Dios. Amado Señor, Padre y Rey Celestial, te adoro en este momento junto a cada uno de los oyentes de este micro. Señor, exalto tu grandeza y alabo tu nombre. Solo gloria a ti, amado Señor. Gracias te doy porque has enviado a tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo Jesucristo, el Salvador, Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados, es lo que tu palabra dice, y Él lo hizo, Él lo cumplió, consumado fue en la cruz, en ese sacrificio, Señor, que fue para nuestra salvación. Amado Dios, yo te doy gracias por haber puesto al lado de María, la Madre del Salvador, a un hombre como José, escudriñador de la palabra, a un hombre que meditaba, a un hombre que no se conformaba a lo que sus ojos o sus pensamientos veían, sino que a través de tu palabra probaba a ese espíritu si era bueno o no. Señor, yo te doy gracias porque has sido un hombre sabio. Yo te doy gracias por ponerlo como ejemplo en tu palabra. Te doy gracias por el Salvador, por el Mesías, por el Emanuel, Dios con nosotros, porque al estar entre nosotros, tú has salvado a tu pueblo, tú le has dado vida eterna. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por estos hermanos que están escuchando en este momento y que aún no han tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador y como su Señor, de aceptar el sacrificio de la cruz. Yo te pido que le guíes a toda verdad. Hermano, hermana, si en este momento tú estás en esa condición, todavía no sientes que Cristo ha entrado en tu corazón, todavía no has tomado esa decisión de entregarte a Él y de seguirle, yo te invito en este momento a que tú busques un lugar de tu casa a solas y un momento de tranquilidad. Hables con Dios, pidas perdón a Dios por tus pecados, por las cosas malas que has hecho y por las cosas malas que harás, y le pidas al Señor que Él entre a morar en tu corazón, que Él envíe el Espíritu Santo para llenar tu vida, que Él te libre de las cadenas de la muerte. El Señor ha enviado, tanto amó Dios, la palabra dice que tanto amó Dios a su Hijo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema del hombre en este momento, el problema inminente de la humanidad no es, querido hermano, la deuda que usted tiene que pagar. Su problema mayor